Por siglos, la lengua Onekoayen fue utilizada por uno de los pueblos más grandes de la Patagonia Argentina, los tehuelches. Actualmente, solo queda una persona capaz de hablar aquella lengua ancestral, Dora Manchado, que junto a jóvenes tehuelches trabaja para que este conocimiento se transmita a las nuevas generaciones. En Argentina existen 13 lenguas nativas y una de ellas, el Onekoayen, solo tiene un hablante reconocido. Ana Fernández Garay, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias del Lenguaje, dedicó gran parte de su vida al estudio y revitalización de esta lengua. En el momento en que se comienza la recuperación de la lengua tehuelche, que fue hacia los años 80, ya había pocos hablantes que pudieran sostener una conversación, por ejemplo. Es decir, yo siempre digo que eran 6 y algún otro que podía ofrecer vocabulario. Pero en definitiva ya en los 80 había 6 hablantes, 7 a lo mejor. Eran ancianos en esa época. Entonces, bueno, se fueron muriendo y puede ser que haya gente que recuerde vocabulario, que recuerde alguna frase, pero en general la lengua está muy perdida. Hablantes nativos de la lengua, yo creo que queda solamente Dora Manchado. ¿Cómo la conociste a Dora? Bueno, fue en el año 1983, que fue el momento en que empezaba, digamos, el trabajo de campo. Y como ella vivía en Río Gallegos, bueno, fue una de las primeras personas con la que entramos en contacto para iniciar el trabajo de recolección de material, ¿no? Hacia los años 80 lo que había era una gramática hecha por un misionero a fines del siglo XIX, y después había 2 o 3 trabajos de Jorge Suárez. Jorge Suárez había hecho una recolección importante ahí en la comunidad de Camuyoaique. La lengua, yo digo que es muy compleja, más bien a nivel fonético-fonológico. Es una lengua que manifestaba en los años 80 todavía haber sido una lengua tonal. Tonal como el chino, por ejemplo. Sí, es decir, que así como nosotros tenemos diferencia por acento, ¿verdad? Y nosotros diferenciamos papa de papá, ellos diferencian palabras diferenciaban, es decir, ya en los 80 no lo hacían, diferenciaban palabras por tonos, como lo hace el chino. Nunca salió la gramática de la lengua. Entonces lo que se hizo fue, con la recolección de los años 80, sacar la gramática de la lengua tehuelche y el diccionario. Y yo creo que en este momento hay un grupo interesante de gente joven que está, Marcela Lanís, tratando de recuperar la lengua. Durante años los tehuelches poblaron la Patagonia Argentina, pero el genocidio de la conquista del desierto fue uno de los grandes factores que produjo la dispersión de las comunidades. Hoy la mayoría vive en la ciudad de Río Gallegos y solo algunas familias en Camuyoaique, el único territorio tehuelche reconocido por el Estado. Mirta Pocón es quien me acompaña hasta la comunidad de Camuyoaique. Es una de las principales referentes en la lucha por la recuperación del territorio de sus ancestros. Nosotros siempre aprendíamos en la escuela que nos contaban de que el general, famoso general Roca, había sido un héroe, de que resultó ser un marginado, una persona que marginaba
que fue uno de los principales protagonistas de haber marginado a nuestros pueblos, a nuestros hermanos. Nuestros antepasados fueron prácticamente sacados de su tierra, de su hábitat, de sus costumbres. Y esta comunidad existe desde que el Estado cuando vino con sus fronteras, con sus alambrados, con sus divisiones, decidió que a los pueblos originarios se le diera lotes, ellos le ponían reserva, o colonia, le decían. Y bueno, Camuseque quedó como reserva. Y por eso es que nosotros cuando decidimos organizarnos y empezamos a reconocernos como un pueblo originario, porque también tuvimos que pasar por ese proceso de reconocernos primeramente. Porque yo prácticamente nací y me crié en este lugar y nunca, por ejemplo, tenía idea que yo pertenecía a un pueblo originario hasta ahora de grande. Vengo a saber de que lo mío es una identidad, ser tehuelche. Si nosotros ahora de grande venimos a saber que tenemos una identidad y que no la sabíamos antes porque nuestros abuelos, nuestros antepasados no quisieron decirlo, porque ellos querían cuidarnos de que nos discriminen, de que nos traten mal, el hecho de ser originario, como siempre se dice vulgarmente, indios. ¿Sabe cuánta gente se volvería a este lugar? Hoy todo el mundo migró a la ciudad de Río Gallegos porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer su vida y vivir un poco mejor. Cada uno agarró por donde pudo y a su manera poder salir adelante, porque bueno, dentro de todo lo que estamos en Gallego hoy no estamos tan mal, le hemos buscado nuestro propio destino, pero nos hemos tenido que ir de acá con mucho dolor. ¿Sí? Y hay mucha gente que hoy quiere volver. Nosotros somos un grupo bastante reducido, los que estamos tomando conciencia. Yo creo que van a ver más adelante. Seguramente van a haber niños, así como viene mi nieta, van a venir muchos más que van a tomar conciencia de lo importante que es esto. O sea, ahora empezamos a trabajar, somos poquitos, pero yo sé que muchos van a tomar conciencia de que esto es importante. Porque es nada más ni nada menos que nuestra lengua madre. Y ojalá que alguno la pueda aprender bien para que no se pierda, porque hoy la única hablante que tenemos es doña Dora Manchao, y el día que ella no esté, es una anciana. No estamos contando con mucho tiempo. Estamos jugados con el tiempo. Ojalá que alguien aprenda como para que esto no se pierda. ¿Vos estás aprendiendo la lengua? Yo estoy en eso, sí. Como decíamos ayer, a mí me cuesta mucho. A mí no solo a mí, a nosotros las personas grandes nos cuesta retener. Por eso la esperanza nuestra es en los niños, que son los que tienen más posibilidad de retener y de no olvidarse las cosas. La esperanza está en los niños. El gagua, que es el caballo, el camper, que es la oveja, el nao, que es el guanaco. Doña Tita nació en Camusuaique y, como la mayoría, migró a la ciudad de Río Gallegos para buscar mejores posibilidades. Pero hace unos años decidió volver al campo, a sus raíces. Y bueno, y en el día, como digo, tejo telar, tengo gallinas, hago huerta, le traigo mis arbolitos, ya con eso paso el día. Y después el telar siempre arreglando algo, claro. Y después, cuando está así muy feo, que uno no puede salir afuera, el telar. Pero yo me siento al telar y me olvido de todo. Cuando vos eras chica acá en Camusuaique, ¿escuchabas tehuelche? Sí. Y a mí me gustaba, pero no tuve la oportunidad de aprender. ¿Quiénes hablaban en general la lengua? Y bueno, lo que habían, porque la habían unos cuantos en ese tiempo. ¿Hablaban solo tehuelche o también con...? Todos, sí, la mayoría entre ellos, todo tehuelche. No Porque sabía. cuando iban a mi casa, mamá entendía y hablaba igual, pero con nosotros no. Pero cuando iba alguien a visitarla de que hablaba el tehuelche, hablaban en tehuelche. Decían que cuando, por ejemplo, se moría uno de la familia, se reunían, carneaban potranca y hacían asado, todas esas cosas. Y se juntaban todos juntos. A mí me hubiese gustado aprender el tehuelche, pero no tuvimos la suerte de aprender.
¿Te parece bien que haya gente joven así que se esté reencontrando con eso y que está aprendiendo? Sí, es mil maravillas. Yo igual por ahí le digo a los chicos. Pero es tan difícil la lengua, porque para eso uno tiene que tener la lengua tehuelche. Mi segundo día comienza en el taller de revitalización de la lengua Aone-Coayen, impulsado por Marcela Alanís, una antropóloga que lleva más de 10 años comprometida con la recuperación de la lengua. Es el espacio para conocer a quienes aprenden y trabajan para que la Aone-Coayen no se pierda. A la mañana, o sea, el saludo de la mañana puede ser Ation. Ation. ¿Mm? A la mañana, Ation. A la tarde, para decir buenas tardes, Golak. Para la noche, Atanash. Waingesh. Lo importante es que se va a entender igual, que estamos saludando. Waingesh, Yash, Sirale. Yes, Santiago. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Sí, está bien. Una cosa que aprendimos es que no es favorable, no es positivo por ahí aprender muchas palabras de golpe, ¿no? Entonces, 5 pero bueno, pasó que aprendimos 5 y después... Tenían ganas. Sí, y entonces fueron casi 10. Una de las estrategias que tiene este proceso son los encuentros, los talleres. No son clases típicas, pero por eso les decimos encuentros o reuniones de lengua, porque no solo se habla de la lengua, también se recrean y se vuelve sobre otros temas que tienen que ver con el pueblo tehuelche. Kaltenk, Polenk, Kapenk, Verdetenk. La participación de Dora es fundamental, porque si bien es una lengua que está documentada, que hay audios y demás, nada reemplaza el hecho de que Dora esté, además con una paciencia infinita, repitiendo las veces que sea necesario las cosas y atenta a las preguntas y a los avances y marcando un poco también el ritmo del aprendizaje, ¿no? Muchos se acercaron cuando sus mayores dejaron de estar físicamente, entonces como en esta especie de homenaje, ¿no? De decir, bueno, yo sé que a mi mamá o a mi papá o a mis abuelos le hubiera gustado. Y siempre con alguna reflexión que tiene que ver con eso, ¿no? Con que ellos cuando eran chicos escuchaban hablar en lengua, pero no aprendieron, y reflexionar por qué no aprendieron. Todo eso tiene que ver de manera personal con procesos que son procesos sociales, procesos históricos de ocultamiento forzoso, ¿no? De la lengua. Y esto es común lamentablemente a muchos pueblos originarios que tuvieron que dejar de hablar la lengua para poder seguir viviendo en muchos casos, ¿no? Con las políticas de hegemonización, con los procesos de argentinización, ¿no? Una cosa que tenía que unir a todos los argentinos era hablar un mismo idioma. Yashk, Susana. Yash. Hacemos la presentación y pegamos la vueltita. Waingesh, Yash, Paulo. Waingesh, Yash, Susana. Hacía un par de meses que mamá se había ido y ellos estaban trabajando sobre la cultura tehuelche. Casualidad, charlando con la seño Cristina, me comenta, y a mí se me vino así la idea de decirle, bueno, hay cosas que quedaron de mamá, si las quería ver, si las quería mostrar a los chicos, enseñarles, que aprendan un poquito más de lo que era la cultura tehuelche. Se lo acerqué y gustó, dimos una charla, dimos otra charla ese año. En uno de los jardines me preguntan cómo hablaban los tehuelches. Yo sabía 2 palabritas, nada más. Y le dije,
que esto se estaba trabajando, que una de las personas que estaba trabajando en esto era Dora Manchado, con la parte de educación, y bueno, que se intentaba recuperar la lengua. O casualidad, a los 2 meses de eso, Dora me invita a las charlas y a estudiar la lengua tehuelche. Y vos estás aprendiendo la lengua. Estamos aprendiendo, intentando. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te sentís con eso? Bien, orgulloso de poder, aparte que más allá de aprender la lengua, por ahí tenés otras cosas lindas, que es la relación que tenés con Dora, y por ahí te cuenta otras cosas más, ¿no? Como decías vos, de parte de la cultura, pero eso que no se trabaja con la lengua, pero por ahí sí la tenemos con ella cuando tenemos el contacto, o por ahí estamos solos charlando y hay cositas que te cuentan que son anécdotas muy lindas, ¿viste? Me parece que están jugando con nosotros. Oh, ¿quién es? Un agua y ese un hoyo. Ahí estaba o no es el mismo. Es el mismo, me parece. Sí, es Bueno, el papá. mismo. A ver, si lo encuentro yo. Uy, no. O sea, ¿a tu hija le transmitís este legado tehuelche? Sí, sin querer, por ahí, porque me pongo a trabajar o a escribir, o agarro la compu y me pongo a armar algo y leo en voz alta, y ella va preguntando, va haciendo, o dibuja y le pone nombres. Está recién aprendiendo a escribir, escribe sí el tuntún, pero ella trata de hacerlo y te pronuncia por ahí palabras y el saludo, todas esas cosas que ella por ahí solita pregunta. Y sí, y ahí te das cuenta que se puede. Finalmente, Dora Manchado nos recibe en su hogar, en las afueras de la ciudad de Río Gallegos. Ella es una memoria viva y activa de la cultura argentina, la guardiana de la lengua tehuelche. En Camusoic. En Camusueque. Yo nací y me crié allá. Después que falleció mi mamá, me vine al pueblo. Voy a trabajar por unos hoteles para el campo, Charepur, trabajé primero. Después me vine al bote. Del bote ya me cansé, me vine gallego. ¿Y hace cuánto que vivís en Río Gallegos? Mucho tiempo, estoy de soltero, estoy acá. No me acuerdo de qué. Después me conté, tuve mi hijo que falleció hace poco. Contame, allá cuando eras chiquita, ¿con quién vivías? Y como soy que es mamá, ¿Con la viva mamá estoy. Porque papá falleció primero que mamá. Después quedó mamá viva. ¿Y qué edad tenías más o menos? Que tenía 12 años, tenía yo 13, no sé, me acuerdo cuándo tenía. Pero él me llamaba para conversar, para que sepa lo que es hablar en cristiano. Pero yo hablaba por el chante. Nosotros no estuvimos en la escuela, tenemos una casa más allá arriba, más lejos de la escuela. Y tenemos caballos, papá tenía muchos caballos, ovejas tenemos igual, y gallinas, todo tenemos en el campo. Después se terminó, falleció mamá. Se vendió todo. Por eso me vino yo al pueblo. Después que falleció mamá, sí, ya era más grande cuando falleció mamá. Yo tenía siempre de irme de mi casa, no quedarme en mi casa, irme. Pues me fui. Yo estaba con mamá. Se enfermó más, ya no. Ya me quedé sola. Se buscó trabajo. ¿Qué iba a hacer? Quedaron mis hermanas allá en la casa. ¿Y cuántos hermanos tenías? Éramos 3 hermanas. Todas mujeres. Sí, todas mujeres. Cuando eras chica, ¿en tu casa se hablaba tehuelche? Yo nací con eso, me crié con tehuelche. Nunca me gustaba hablar así, pero había un curita que me enseñó a hablar así, porque falleció también. Yo no me gustaba hablar en cristiano, por tehuelche más. Y era un curita que me enseñó a hablar, falleció. Ese curita te enseñó a hablar español. Sí, de idioma de ellos.
Mira, te voy a preguntar los números, ¿puede ser? Ajá. Por ejemplo, el 1, Chuche, de vuelta. chuche, El 2, cauque, Cauque. cauque, El 3, ash, Ash. ash, 4, cague creo, ¿cómo? cague, Ague. sí, Y el 5, atén, ¿cómo? atén, Aten. sí. ¿Te gustaría que se mantenga la lengua, que se preserve? Si quieren, si no quieren, mala suerte. No estar obligando y ahorcando lo que para que aprendan, no. Y ahora casi no lo hablan porque no les gusta a la gente. Dicen que a algunos no les gustan. Así que no sé. Empezó a hablar con un perro solo, que medio me entiendan a veces. Y ahí hablo con ellos, nada más. Y si no, con los perros igual, con los gatos. La cara sucia entiende más que ninguno. Hilary tiene 16 años y es la única de las 12 nietas de Dora Manchado que se interesó por la lengua Onekoayen. Hace más de un año comenzó el taller y su deseo es aprenderla para ser la futura transmisora de la lengua. Yashk Hilary Spur y Yashk Aoniken. Dije que soy Hilary Spur y que soy tehuelche. ¿De chica te has sentido tehuelche? ¿Es algo que fuiste sintiendo después? Me di cuenta como a los 7 años recién, tarde, pero decía palabras en tehuelche y yo no sabía que eran en tehuelche. Por ejemplo, en la escuela, por ahí decía palabras en tehuelche y mis compañeritos no me entendían. Y yo decía, ¿qué? ¿No sabes qué es eso? ¿Cómo no vas a saber? No sé. Y después, cuando vinimos a vivir acá, porque mis papás se separaron cuando yo tenía como 9, mi abuela me empezó a enseñar. Entonces ahí me di cuenta que esas palabras eran en tehuelche, que no era que mis compañeritos no sabían esas palabras. Y vos tenés el taller al que vas, me dijiste, los jueves. Los jueves, sí. Pero después también con tu abuela, ¿también te enseña? Sí, voy a su casa y por ahí sí estoy, o sea, quiero saber una palabra o voy y le pido que me enseñe ella, que me diga ella algunas palabras y las anoto. Y tengo mi grabador, entonces lo pongo para cualquier cosa. ¿Vos la grabás a tu abuela Dora? Le preguntás, por ejemplo, una palabra y chuc, le grabás. Sí. ¿Y para qué te sirve después esa grabación? Para escucharlo, porque no es lo mismo si lo escribo o capaz lo escribí mal, entonces después lo verifico con el audio. ¿Cómo se dice el rojo? ¿El qué? El rojo, el color rojo. Kapank, Kapenk. ¿Y el amarillo? Huaytank, ¿El azul? Kaltank, ¿El mate cómo se decía? Ach, H. ¿El azúcar? Ayojonwe, Ayojongoe. ¿Y la yerba? Konkan, Konken. ¿Y cómo se dice estoy tomando mate? y Achale eso. ¿Cómo se dice hola? Ten con ewen. Kenkon Ewen. Sí, ¿Y qué es Wayengesh? salutación, vayan de saludar. Ata Eunash, Y una pasó mañana. pasado mañana. ¿Qué te cuesta más de aprender el idioma tehuelche? Acordarme cómo se dice exactamente, porque por ahí tiene sus... ¿Cómo se dice? Sus... Cosas distintas. Claro. Me parece que es re importante y ojalá algún día haya más gente que la hable. Pienso enseñar, ya sea empezando con mis hermanitos o donde sea, pero pienso hacerlo. No solamente la lengua, sino toda leyenda o mito que haya aprendido de mi abuela o que yo sepa. O cualquier costumbre o lo que sea. Así que vos vas a ser transmisora de la lengua y la cultura tehuelche. Yo quiero, así que sí.
guay inglés. Yash Marelli. Yash Ezequiel. Yash Girari. Santiago. En el pasado, la identidad tehuelche era sinónimo de condena y vergüenza. Hoy es un motivo de orgullo y el motor necesario que les permite creer que con voluntad y esfuerzo la lengua Aone Coayen vuelva a escucharse entre los jóvenes tehuelches.